3 casas de Estados Unidos derribados por Irán. Novedad de último momento. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. En nuestro día libre no los abandonamos en las manos de comentaristas sin la más mínima idea sobre geopolítica y presentamos las últimas informaciones y el análisis relativo a lo sucedido en Kuwait, donde fue documentada en video por personas ubicadas en los alrededores de la base estadounidense ubicada allí en Kuwait, la caída de los aviones F-15, de acuerdo a las autoridades estadounidenses, derribados por fuego amigo de Kuwait, 3 prácticamente a la vez. Una obvia mentira. Aquí las imágenes registradas, vamos a presentar esto y algunas cosas incluso más importantes que esta en términos del desarrollo futuro de la guerra en Ucrania, perdón, de la guerra en Irán. Por aquí, las primeras imágenes registradas. Claramente ahí, en este momento, la silueta de un avión F-15, un caza F-15, de los utilizados no solamente por las Fuerzas Armadas estadounidenses, sino también por las israelíes, pero en este caso de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por aquí las imágenes de la tripulación eyectada, una vez más, ahí visible entre en el medio de la nube de humo como consecuencia de la explosión de la aeronave colisionando contra la superficie. La tripulación de uno de estos aviones, y atención a esto, aquí nada más y nada menos que la confirmación con imágenes de la tripulación de los soldados. Esta la imagen inicial. Atención a la actitud del soldado, a pesar de que esto en Kuwait, rendido, capitula ante los kuwaitíes, un estado aliado a los Estados Unidos, pero recuerden que una cosa la posición de las monarquías a cargo de estos estados y otra cosa bien distinta la posición de la población, de la gente de a pie. De ahí que presenciáramos a lo largo del día de ayer, incluso antes de ayer, imágenes de ataques contra, por ejemplo, bases militares estadounidenses en Bahrein, en Qatar, y los propios ciudadanos de Bahrein y de Qatar en los alrededores de la base celebrando felizmente por el ataque contra una base estadounidense en su territorio y contra una base, lógicamente, asociada a una monarquía, la cual el pueblo rechaza. Por eso esta actitud de temor ante la población de a pie, aún dentro de Kuwait, el soldado aquí rendido. Otra imagen más, aquí con mejor calidad. Incluso la gente de cualquier manera, de alguna forma priorizando lo humano por sobre cualquier posicionamiento político. A partir de la llegada de esta gente, a partir de la aparición de esta gente, los ayudó. Y por aquí un video incluso de este soldado mismo. Atención. 1 minute. لا شبه 1 minute. 1 minute. Un minuto. La referencia que el soldado ahí subido a una camioneta y ayudado, socorrido. Ahí. Si en un minuto la llegada de más ayuda o en un minuto enviado a algún lugar, el soldado visiblemente conmocionado. Esto puede responder en parte a la situación, primero de temor ante un ataque. En segundo lugar, recuerden que la eyección de una aeronave
aún a velocidades relativamente bajas, genera un impacto en el cuerpo fuertísimo por el golpe del aire, ¿sí? Salida del asiento eyectable e inmediatamente golpe contra una corriente de aire. Por eso a altas velocidades el golpe de aire en la eyección puede determinar inmediatamente la muerte del soldado a altas velocidades. En este caso, evidentemente, presentaba el avión una velocidad relativamente reducida, pero recuerden, velocidad reducida en el caso de un avión caza como un F-15, bueno, difícilmente menos de 500 kilómetros por hora, posiblemente más. Eso genera naturalmente un golpe muy fuerte, incluso fracturas, a veces costillas fracturadas, de ahí posiblemente la conmoción, naturalmente el momento del impacto, bueno, todas las razones del mundo para este soldado, para la conmoción, sin dudas. Ante la población no presentaba la actitud de un héroe estadounidense, sino más bien bastante sumiso. Bueno, sí. Lo voy a abandonar ahí, no quiero realizar una evaluación de un soldado el cual perpetra un ataque criminal, pero por orden de sus líderes políticos, esos los verdaderos responsables de esto, y naturalmente por encima de ellos los líderes económicos mandando sobre los líderes políticos. Aquí, por cierto, de último minuto, atención a la confirmación aquí del soldado en cuestión, ahí confirmado, el soldado subido a esa camioneta, a ese vehículo, ahí su casco, y aquí la confirmación del casco de este mismo soldado subido a su avión, subido a su avión caza, un F-15, efectivamente, como ahí alguien remachaba en los comentarios, los F-15 bimotores, sí, naturalmente, los F-15, los F-14, dos motores, el F-16, prácticamente el único avión con un solo motor en operaciones ahora en el aire alrededor de Irán, incluso el F-18, naturalmente también con dos motores. Por aquí, con la paciencia de ustedes, el nombre del escuadrón de este señor, determinado a partir precisamente de la imagen del casco, ahí visible, lo vamos ahí visible a la derecha, un soldado del Escuadrón de Combate número 335 del Grupo 4 de Operaciones de los Estados Unidos, con lo cual confirmado y recontraconfirmado esto por aquí la información de reciente publicación en los medios estadounidenses. Aquí la información primero en CNN, con algunas imágenes también. 3 aviones de combate estadounidenses fueron derribados accidentalmente por las defensas aéreas cubaitíes, según el ejército, puesto incluso en el titular, de acuerdo a la propia CNN, con toda la razón del mundo, según el ejército. Aquí una de las imágenes está distinta de la mostrada anteriormente, evidentemente esto publicado recién. Bueno, aquí nuevamente la imagen de, si lo presentamos un poquito más grande, ahí la imagen de la tripulación. Evidentemente otro de los aviones. Aquí, otro video, distinto del de recién. Otro video de la tripulación, ahí en suelo kuwaití. Esta la información, y aquí la versión oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses a través de el Comando Central. Recuerden que las Fuerzas Armadas estadounidenses aparecen divididas en comandos de acuerdo a su región de operaciones, el mundo dividido en comandos militares, esa es la visión de los Estados Unidos del mundo y de su política imperial. Aquí el Comando Central, precisamente el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, destinado a Medio Oriente y a Irán en particular. En este caso, aquí su explicación a las 23 horas, el tiempo del del 1 de marzo, 3 aviones F-15 Strike Eagles, Águilas de Ataque, es el nombre
el código de este avión, estadounidenses que volaban en apoyo de la operación Furia Épica, también conocida como Furia de Epstein, por ahí, se estrellaron, atención a esto, se estrellaron, la explicación oficial, se estrellaron sobre Kuwait, se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo. Aparente incidente de fuego amigo. Sí, los propios, aquí la declaración completa, si los propios estadounidenses, perdón, esto no está apareciendo la declaración completa, si los propios estadounidenses están presentando esto como aparente derribo por fuego amigo, evidentemente esto responde a un derribo de los iraníes. Sobre esto vamos a presentar algunas cuestiones muy, pero muy interesantes a continuación, pero primero quiero presentar la declaración completa de las Fuerzas Armadas estadounidenses, comunicado de prensa 2 de marzo de 2026, 3 aviones F-15 estadounidenses involucrados en un incidente de fuego amigo, los pilotos están a salvo. Tampa, Florida, allí el centro de operaciones del Comando Central, 3 cazas F-15 Strike Eagle, ahora sí un poquito más grande, 3 aviones F-15 Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la operación Furia Ética se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo durante un combate activo que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones. Los cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron derribados por error por las defensas aéreas cubaitíes. Atención a el nivel de aceptación y el nivel de manipulación para presentar esto como un accidente y no como producto de las defensas aéreas iraníes. De hecho, si, de acuerdo a esta declaración, si esta declaración efectivamente representase una declaración verdadera, si aquí estuviesen presentando los hechos de manera fidedigna, altamente improbable, pero si esto representase el escenario real, el hecho de que un combate en el aire con la intervención de aeronaves iraníes, de aviones iraníes, posiblemente de los F-14 iraníes o de las aeronaves rusas en poder de los iraníes, los Sukhoi. Si en ese combate también participasen misiles balísticos y drones, entonces aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones durante un combate activo, y si eso determinó un incidente de fuego amigo, ¿cuál la diferencia en cuanto al derribo? Evidentemente, estos aviones aparecían, según esta versión, aparecían en una situación de combate, en una situación de peligro, a razón de la presencia de aviones iraníes, misiles iraníes y drones iraníes, y esa defensa iraní generó el derribo de estos aviones. Claro, según los estadounidenses, por un incidente de fuego amigo, porque los cubaitíes, tontos, confundidos, pero lo mismo, la defensa iraní desencadenó el derribo de estos aviones, aún desde la narrativa de las propias Fuerzas Armadas estadounidenses. Yo sinceramente presentaría acá mis dudas. Lógicamente no pude presenciar el incidente, carezco de pruebas, pero también de dudas. Estos derribos respondieron a derribos de los iraníes, ¿sí? No de un incidente con cubaitíes. Igual, el nivel de aceptación ya suficiente. La defensa iraní generó el derribo de 3 aviones F-15. Los 6 tripulantes se eyectaron sin problemas, esta es la declaración, fueron recuperados sanos y salvos y se encuentran en condición estable. Por el momento solo visible la tripulación de uno de estos aviones, ¿sí? Cuidado, posible mentira aquí también. Kuwait ha reconocido este incidente y agradece los esfuerzos de las fuerzas de las fuerzas de defensa cubaitíes y su apoyo en esta operación en curso. La causa del incidente está bajo investigación. Se publicará información adicional a medida que esté disponible. Bueno, toda la pinta, toda la cara de todo el aspecto de un derribo a raíz de un misil o bien de un avión iraní, menos probable, o bien
a raíz de un sistema S-300 ruso o un sistema de los recientemente adquiridos por Irán de China, ¿sí? También posible un dron, aunque esto menos probable, 3 aviones en un combate en curso, menos probable, aunque no imposible. Primeros, ya no primer avión derribado, primeros 3 aviones y 3 aviones F-15. Durante mucho tiempo, uno de los mejores aviones, el mejor avión, el mejor caza de los Estados Unidos durante décadas y uno de los mejores aviones del mundo junto a los aviones rusos, cuando los estadounidenses todavía generaban buenos aviones de combate en los años 70, ¿sí? Como los F-15, por ejemplo. Bien, esta información, sin dudas, como tal, aparece naturalmente espectacular, pero la importancia de esto en realidad responde a una cuestión mucho más profunda y al hecho de que evidentemente Irán comenzó esta segunda guerra de manera muy distinta a la cual comenzó la primera guerra contra Israel con el apoyo de Estados Unidos el año pasado en la llamada Guerra de los 12 días. ¿Por qué? Porque en aquella oportunidad no pudieron realizar el derribo de aviones israelíes, tampoco de estadounidenses, y en esta, en el tercer día de combates, ya generaron 3 derribos. ¿Dónde aparece acá lo más importante? No tanto en los 3 aviones derribados, sino en no tanto en 3 aviones derribados, los cuales a partir de ahora ya no pueden realizar ataques sobre Irán, lógicamente. Estados Unidos presenta un arsenal muy amplio de aviones de combate. Esto no va a cercenar la capacidad de ataque de Estados Unidos durante los primeros días. Recuerden que acá presenciamos una pelea entre un boxeador muy fuerte, como Tyson, con mucha potencia, pero con poca resistencia. Después del primer round, después del segundo round, este boxeador va a parecer cansado, muerto. Y del otro lado, un boxeador de resistencia, con potencia naturalmente también, un Holyfield. ¿Recuerdan el combate, el famoso combate de la oreja mordida entre Tyson y Holyfield? Bueno, ¿cuál la apuesta de Holyfield en ese momento? La resistencia de los primeros rounds, por sobre todas las cosas del primer round, aguantando la turba de golpes de ese toro alocado llamado Tyson, pero una vez logrado esto, la potencia de Tyson descendió crecientemente y la resistencia de Holyfield determinó finalmente su victoria. Qué boxísticos aparecemos hoy, pero esta es una analogía realmente útil para el entendimiento de esta situación. Bueno, en estos primeros días, el derribo de 3 aviones no va a generar menor potencia de fuego de Estados Unidos, no, pero, acá lo importante, una vez más, aparece en la capacidad de resistencia de Irán. Y este derribo sí representa una demostración de esa capacidad de resistencia aumentada de Irán con respecto al año pasado, porque si efectivamente las defensas antiaéreas iraníes pueden generar derribos, entonces los estadounidenses y los israelíes no pueden revolotear alrededor de Irán o incluso por encima de Irán, no pueden realizar un monitoreo permanente de Irán y eso genera la posibilidad de Irán de acometer permanentemente durante todos estos días, de realizar ataques continuos, resistiendo los embates muy fuertes de Estados Unidos, pero realizando ataques constantes con sus misiles sin el riesgo o sin el riesgo seguramente ahí, pero sin el peligro de la destrucción de esas lanzaderas de misiles en el momento de los lanzamientos. Otra vez, recuerden
el desarrollo, os lo presento nuevamente porque esto es bastante complejo. Recuerden el desarrollo de la Guerra de los 12 días. Un golpe muy fuerte inicialmente a través de una operación encubierta desde territorio iraní, operación del Mossad y de la CIA. Golpe muy fuerte contra la defensa de Irán, contra los sistemas defensivos de Irán. A partir de ahí, un ataque muy fuerte, y cuando los iraníes querían responder a esos ataques con misiles, inmediatamente los aviones y los drones israelíes revoloteando alrededor de Irán, monitorizando el escenario, determinaban inmediatamente, aquí una lanzadera abandona su em, su fortaleza, por llamarla de alguna manera, abandona su guarida, abandona uno de los hangares fortificados de Irán, una de estas plataformas subterráneas, una de estas instalaciones subterráneas indestructibles adentro de la montaña. De repente, una abandonó la instalación subterránea, va a realizar un disparo, quizás lo realiza, quizás no, pero inmediatamente los aviones israelíes acometían a esa lanzadera y generaron la destrucción de muchas lanzaderas. ¿Y cuál es el riesgo para Irán en ese momento? Que a pesar de la enorme cantidad de misiles en su arsenal, guardados en esas instalaciones subterráneas, careciesen de lanzaderas, camiones lanzadores móviles para poder realizar esos lanzamientos, sacando los misiles afuera, lanzándolos y nuevamente retrocediendo una vez más de camino hacia sus guaridas, hacia sus superficies, hacia sus instalaciones subterráneas. ¿Qué determinó en aquel momento la victoria de Irán finalmente en la Guerra de los 12 días? El hecho de que pudieron reactivar las defensas antiaéreas, con lo cual los drones, los aviones y los misiles merodeadores israelíes como el Blue Sparrow, algo así como un dron merodeador, pero misil, realizando vuelos en círculo por encima de Irán hasta el momento de su ataque, pero mientras tanto monitorizando la situación. Cuando reactivaron los iraníes las defensas, pudieron realizar entonces una defensa de ese espacio aéreo y pudieron recomenzar con los lanzamientos de misiles contra Irán, de Irán contra Israel, mil disculpas, y eso determinó la saturación de las defensas israelíes y el hecho de que no pudiesen más resistir, no pudiesen más presentar resistencia a esos misiles iraníes, y ahí Netanyahu debió llamar a Trump, y bueno, la historia conocida, el ataque de Estados Unidos, esa escenificación acordada con Irán, una respuesta con Irán y la salida de todos el conflicto. Bueno, acá presenciamos una situación distinta. ¿Por qué? Porque si ya desde el principio las defensas aéreas iraníes están realizando su trabajo, entonces los estadounidenses no pueden realizar la destrucción de los lanzadores de misiles una vez abandonadas las instalaciones subterráneas fortificadas. Y entonces Irán va a poder machacar y machacar con lanzamientos de misiles, no solo contra Israel, sino contra todos los objetivos de Estados Unidos en los países del Golfo Pérsico, a largo plazo, en una guerra de desgaste en el sentido de una guerra mayor a 2, 3, 4 semanas, ¿sí? No una guerra de desgaste como la de, la de Rusia. Esa es la importancia de estos derribos, no los 3 aviones, sino una menor capacidad ofensiva de Estados Unidos en los primeros días. Eso no va a retroceder, no va a descender. Sí el hecho de que los iraníes puedan ahora con estas defensas realizar ataques a mediano plazo, incesantemente, hasta el agotamiento de los misiles interceptores de Estados Unidos y de Israel, hasta el agotamiento de sus misiles ofensivos, y que ahí entonces todos los objetivos de Israel y de Estados Unidos en la región aparezcan completamente carentes de defensas y los iraníes puedan machacar y perseverar y perseverar y machacar y machacar y machacar indefinidamente hasta la victoria. Esa es la importancia de esta cuestión. Dicho todo esto, no estoy aquí estableciendo una defensa completamente iraní, completamente indestructible de ninguna manera. Los estadounidenses van a realizar
la destrucción de algunas lanzaderas. Hasta el momento solo presentaban algunos medios la información de que ya supuestamente habrían podido los estadounidenses generar bajas entre las lanzaderas de misiles. Recién hoy presentaron la primera imagen de esto, con algunas pocas pruebas, pero esto recién al tercer día de guerra. Si ustedes recuerdan, por el contrario, un año atrás, en junio, durante la guerra de los 12 días, desde el primer día presentaban los israelíes esas imágenes grises de la inteligencia obtenida a través de drones, a través de misiles merodeadores, presentaban imágenes de las lanzaderas iraníes en proceso de lanzamiento destruidas, ¿sí? Bueno, hasta ahora no podían presentar imágenes de este tipo, ¿sí? Porque no habían realizado la destrucción de lanzaderas de este tipo, carecían de esas imágenes. Recién, hace algunas horas, pudieron presentar la primera prueba de algún lanzador de misiles interceptado. Lo vamos a presentar aquí también. Esto, por cierto, nuevamente de la página oficial del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aquí está la imagen. Esta la gran disputa. Aquí, esto lo difundido por ellos hace minutos nada más. Aquí una lanzadera. Imágenes como esta en el inicio de la guerra de los 12 días, muchas. Aquí una lanzadera, aquí aparentemente otra. Esto, cuidado demoledores, cuidado demoledoras. Esto lo presentado por Estados Unidos, y por Israel, expertos en la mentira. Puede que también esto falso y generado por inteligencia artificial, también posible, pero en principio algunas destrucciones. Esto aquí, esto para mí, una tanqueta o algo así a la vista, con lo cual esto completamente intrascendente. Esto no cercena la capacidad de ataque misilístico de Israel, de Irán, mil disculpas. Bueno, y aquí nuevamente el mismo video, dos lanzaderas destruidas. En la guerra de los 12 días, según los israelíes, generaron la destrucción de dos. Ahora sí, 200 de estas lanzaderas, alrededor de la mitad de las 400 disponibles por Irán. Puede que ese número apareciese inflado, puede que hayan presentado un número exagerado, pero sin dudas documentaron una buena cantidad de episodios de ataque y destrucción de estas lanzaderas, hasta que los iraníes reactivaron sus defensas, eso en los primeros días. Aquí hasta el tercer día ninguna de estas imágenes, y ahora por primera vez dos a la vista. En este sentido, por cierto, los iraníes establecieron el foco en las preparaciones previas a este conflicto, esperado sin lugar a dudas por los iraníes, en la producción de una mayor cantidad de lanzaderas que las existentes anteriormente, según la inteligencia de la CIA y del Mossad, más o menos presentaban en la guerra de los 12 días alrededor de 400 o 500 lanzaderas, miles de misiles, drones, decenas de miles. Por eso el punto débil, o el punto débil, el punto más, no, sí, bueno, el punto débil, el punto más importante para la protección de Irán aquí, en la protección de estas lanzaderas. Bueno, los iraníes, conscientes de esta situación, después de lo sucedido, de lo aprendido en la guerra de los 12 días, habrían generado a lo largo de este año, prácticamente, un poco menos en realidad de un año, 6 meses más bien, un poquito más de 6 meses también, desde la guerra de los 12 días, una cantidad total mayor de 500 lanzaderas. Habrían realizado la reposición de las supuestamente 200 destruidas y habrían generado alrededor de 1000. ¿Sí? Esto fundamental, demoledores y demoledoras. Aquí recién la primera imagen de una lanzadera destruida, pero a la vez, minutos antes de eso, y quizás no por casualidad, ¿sí? Esta es la página, una vez más la presento, no por casualidad, presentadas ambas, si me ayuda, aquí, presentadas ambas informaciones casi en simultáneo, inmediatamente después de la publicación, esta es la página, ¿sí? De la publicación aquí de
el derribo de los 3 aviones F-15, inmediatamente después de eso, el Comando Central de Estados Unidos presenta la primera prueba de la efectividad de las fuerzas aéreas estadounidenses con 2 lanzaderas rotas, no 200, sino 2. Esta es la relación entre ambos incidentes. Una vez más, la importancia de la caída de los F-15 responde a la capacidad de defensa de las lanzaderas de Irán y por ende su capacidad de resistencia, machacando y machacando con misiles, desgastando, consumiendo la munición tanto de ataque como de defensa de Estados Unidos en la región, tanto en las bases militares en los países árabes como por sobre todas las cosas en Israel, y así Irán podría, una vez desgastado todo eso, machacar y machacar con sus ataques misilísticos hasta la victoria. Esta la importancia de lo sucedido. Y a propósito de importancia, voy a presentar algo sucedido recientemente también, quizás incluso más importante que esto, y recuerden que esta cuestión, la cuestión de la capacidad de resistencia de Irán después de los primeros golpes, va a determinar el desarrollo de esta guerra, así de sencillo. Acá, una vez más, presenciamos una batalla entre 2 países por sobre todas las cosas, Estados Unidos e Israel, con la capacidad de realizar una guerra corta muy fuerte, y un país, Irán, con la capacidad de realizar una guerra larga, de larga duración. Según el tiempo de esta guerra de desarrollo, el ganador. Así de sencillo, ni más ni menos. Pero, y a pesar de que esto ya tremendamente importante, por aquí algo más importante aún que esto, voy a realizar el reinicio de mi cámara. 3 segundos, por favor, demoledores. Espera. Ahí. Ahora sí, ahí de vuelta. Muchas gracias por la paciencia. Esto lo sucedido hoy, hace minutos. Bastante que lo anterior. Quizás menos espectacular, sin un avión en caída, pero sí con las imágenes del ataque iraní contra la refinería más importante de Arabia Saudita, propiedad de la empresa estatal de petróleos saudí, propiedad de la familia de los saudíes, naturalmente, la familia reinante, la refinería más importante de Aramco en Arabia Saudita. Aquí más imágenes de lo mismo, con lo cual de esta forma comienza Irán el ataque contra las refinerías de Medio Oriente. Ahí a la vista los incendios en las refinerías. Recuerden lo sucedido en la guerra de Irak. Saddam, en el contexto del ataque, determinó la destrucción de sus propias refinerías hasta ese entonces. 1 año el tiempo necesario para la extinción del fuego en esas refinerías. 1 año de petróleo ardiendo. ¿Cuál la consecuencia de esto? ¿Cuál la consecuencia de esto? Básicamente, la escasez de petróleo y el aumento de su precio. El objetivo de Irán. En nuestro análisis previo, antes de que comenzara la guerra, Irán primero supuestamente realizaría ataques contra Israel, supuestamente primero realizaría ataques contra las bases militares estadounidenses y recién después se terminaría el corte del tráfico de petróleo, del tráfico de buques de transporte de petróleo, de buques petroleros en el estrecho de Hormuz, y finalmente recién sí, como última instancia en un proceso de escalada ofensiva, un proceso escalatorio de ataques hacia objetivos cada vez más importantes, no solamente para
los países en cuestión atacados, sino por sobre todas las cosas para la economía del mundo y en este sentido para la economía de Estados Unidos. Bueno, en el último paso de esa escalada, según nuestro análisis antes de que comenzara todo esto, Irán realizaría entonces, como última opción, como último paso escalatorio, Irán realizaría ataques contra las refinerías y los pozos de petróleo de los países productores de petróleo en Medio Oriente. Bueno, tercer día de guerra, ya comenzaron los ataques, demoledores y demoledoras. Tercer día de guerra y comenzaron los ataques. Acá, una apuesta muy fuerte de Irán, posiblemente ligada al asesinato, al martirio del líder supremo Ali Khamenei. Incluso, si recuerdan el día de ayer, en nuestra transmisión junto a Fernando Moragón, presentábamos también esta imagen de aquí con el ataque llevado a cabo el día de ayer por aquí. Bueno, no recuerdo sinceramente dónde aparece esa fotografía. Nosotros ayer la presentamos. Una fotografía con el primer ataque a una plataforma petrolera destruida el día de ayer, una plataforma offshore. Bueno, no quiere aparecer la foto, tantas cosas acá y tantas transmisiones que en este momento carezco de la imagen presentada ayer. Una plataforma de extracción de petróleo de Qatar, offshore, en el agua, ¿sí? Ayer atacada por un dron Shahed, hoy ya la refinería de Arabia Saudita y según información de último momento, de hace minutos nada más, también habría, inmediatamente después, también Irán habría realizado un ataque contra la refinería de Ras Laffan, esta vez no de la familia de los saudíes en Arabia Saudita, sino de la familia real catarí, una de las refinerías más importantes de Qatar. Al día de hoy ya comenzó el petróleo con una escalada a $80, de 70 la semana pasada, ya más caro que hace algunas semanas, incluso más caro que hace algunos meses, $50, después 60, antes de la guerra 70, primer día después del inicio de la guerra iniciada el sábado, adrede precisamente por esto, ya 80, tendencia al alza. Acá, demoledores y demoledoras, comienza un escenario impredecible. Muchos ya están vaticinando el barril por encima de los 100. Yo rechazo esa predicción. Primero, nadie lo puede determinar con certeza, pero para mí acá podemos presenciar incluso un escenario con el barril disparado por encima de los $200, o 300 incluso también. Un escenario de caos global de la energía. ¿Escuchado eso? Caos global de la energía a partir de esta situación. Tercer día de guerra, ya atacada una plataforma de extracción offshore. Si no recuerdo mal, de Qatar o de Bahrein. No, querría presentar la foto, la presentamos ayer, después quizás por ahí en la próxima emisión aparezca por ahí tirada en algún lugar. Planta de Aramco y ahora la planta de Qatar Energy. Uy, uy, uy. Bueno, último momento. Esto, una alarma de un medio catarí. Nosotros aquí con muchas alarmas en medios de los países de estos. Atención a esto. Khalij Times, el Times de Khalij o Khalej, medio catarí. Esto, la voz de los Emiratos Árabes Unidos. Esto uno puede hoy día con Internet, ¿no? Un monitoreo, una monitorización de los medios cataríes. Qatar Energy detiene la producción de GNL tras los ataques a las instalaciones. Otro más, de Ras Laffan y Mesaíed. No solo la instalación, no solamente la refinería de Ras Laffan, sino otra más, la de Mesaíed también. Bueno, $100 el barril. Ja, ja, ja. Me río de Janeiro. Ja, ja, ja. $100, si no hoy,
en los próximos 3 días. De ahí para arriba. Qatar detuvo la producción debido a que los ataques israelíes y estadounidenses y las represalias iraníes provocaron cierres preventivos de las instalaciones de petróleo y gas en todo Medio Oriente. Bueno, demoledores y demoledoras. Acá comenzó la cosa. Comienzan las cartas fuertes sobre la mesa, algo predicho por nosotros aquí en este canal, por este servidor, por Juan Antonio Aguilar, por Fernando Moragón, solo que realmente comienza antes de lo predicho. El grado de aceleración de esto, inaudito. Inaudito, yo hubiera vaticinado esto después de una semana, por lo menos. Tercer día, ataques a campos petroleros, interrumpida la comercialización del LNG, básicamente del gas natural licuado, y comencemos con el análisis de las consecuencias de esto, no solo de esto, sino de, obviamente, a partir de ahora, el aumento del precio del petróleo, el aumento del precio del gas, el aumento del precio de la energía. Bueno, esto va a determinar consecuencias globales inmediatamente, pero claro, los países, las regiones van a presentar distintos grados de vulnerabilidad frente a esto. Ayer, por cierto, Fernando y yo participábamos en un intercambio de ideas, con algunos contrapuntos, algunos puntos en común, sobre los impactos de esto para China, para Estados Unidos. ¿Qué tal si comenzamos un análisis rapidito, así improvisado, no muy pensado, pero sí evidente? Primer afectado por esto, por la yo acá determino el inicio de la crisis energética global, después de esto. Ya. A partir de ahora, además, van a comenzar más ataques contra otras refinerías. Señoras y señores, el petróleo y el gas, los precios, pum para arriba. Primer afectado y principal, o dicho de otra manera, mayor afectado. ¿Cuál es el mayor afectado en todo esto? Europa. Europa ya recorre una crisis energética autoinfligida por la decisión de, autoinfligida a medias, recuerden la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 por Estados Unidos, pero Europa convalidó este acto de guerra llevado a cabo por la CIA, por los Estados Unidos, contra un supuesto aliado como Alemania. Alemania convalidó esto también. A raíz de eso, de todas maneras, aún con ese ataque, podrían haber recanalizado la energía rusa a través de otros gasoductos, podrían haber realizado distintas maniobras para que el petróleo ruso aún fuera canalizado hacia Europa, pero determinaron los europeos en una crisis, en una acción verdaderamente equiparable a un tiro en el pie, más que un tiro en el pie, un tiro en, ¿no?, los que tejedis, sí, en las partes nobles. Vamos a hoy todo muy sutil acá, en las partes nobles. No lo vamos a llamar un tiro en las bolas, un tiro en las partes nobles. Determinaron ellos la interrupción de el flujo de la energía rusa, buena, bonita y barata, y comenzaron supuestamente a realizar la importación de la energía fundamental, por sobre todas las cosas del gas, importantísimo, no solo para la calefacción, sino por sobre todas las cosas para la producción de electricidad y por ende para el funcionamiento de la industria y naturalmente de todo lo demás, todas las cosas a nuestro alrededor básicamente motorizadas por la electricidad. Bien, según Ursula von der Leyen, este cambio respondía a la búsqueda de seguridad energética, de socios más confiables. Estados Unidos, por un lado, vendiendo petróleo y gas 4 veces más caro que Rusia, qué confiable. Y en segundo lugar, Qatar. Y acá los cataríes están determinando la interrupción del flujo de gas. Europa comenzó el invierno, señoras y señores. Principal afectado por esto, Europa. Pero acá comienza un escenario para Europa, no de acá un par de meses. Ya, en unos días, en unas semanas, unos días quizás no por las reservas de gas, todavía reservas de petróleo, la posibilidad de algún envío de gas y de petróleo proveniente de Estados Unidos. Pero comienza acá un escenario de declive acelerado
más aún que hasta ahora, con la estúpida decisión de la interrupción del flujo de petróleo, perdón, de gas, por sobre todas las cosas, ruso, Europa en este momento aparece encaminada hacia un escenario al cual podríamos caracterizar tal vez como de República de Weimar. ¿Recuerdan la República de Weimar en Alemania? Ese intento de establecer una república democrática en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, de la derrota de la Primera Guerra Mundial, acosada por el incipiente nazismo y destruida por la inflación, destrucción total de la economía, destrucción de las instituciones políticas, surgimiento de Adolfito, el señor de los bigotitos, Hitler. Bueno, o bien un escenario así, de República de Weimar para Europa a partir de ahora, o bien directamente un escenario a la soviética, un escenario de disolución de la Unión Soviética. Recuerdan, ¿no? La disolución de la Unión Soviética, caída del muro, crisis económica, la gente en colas en la Unión Soviética, a la espera de comida, destruido el tejido económico, destruido el tejido político, destruido el tejido social, hasta la llegada de Putin y a partir de ahí un proceso durísimo y lentísimo impulsado por Putin, comandado por Putin, de recuperación de Rusia. Hoy Rusia nuevamente una potencia mundial, pero recuerden el costo de esa destrucción. Del 89 al 91, disolución formal de la Unión Soviética, 89 caída del muro. Putin desde, si no recuerdo mal, desde el diciembre del 99, si no recuerdo mal, 2000, 26 años de reconstrucción. Una vez puesto Putin en el poder. Hasta ese entonces, desde el 91 hasta el 99, más o menos 10 años. Y después, si Europa, con la suerte de un líder reconstruyéndola como Putin a Europa, otros 20 años más. O 26 años. Así que Europa a partir de ahora, en el mejor de los casos, destruida y recién reconstruida en 25 o 30 años. Terrible, terrible. Terrible, culpa de los líderes europeos y lamentablemente también de las sociedades europeas convalidando esos liderazgos. Pero sin duda es lo más afectada a partir de ahora, de esta recién declarada crisis energética global. Escenarios. Sectores afectados, si uno quiere, regiones afectadas. Podemos realizar un análisis desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva mayor, desde una macro perspectiva. Bueno, en la gran disputa entre Estados Unidos y sus aliados, llámenlo OTAN, llámenlo Occidente, Estados Unidos y todos los que lo acompañan, sin adjetivaciones, aunque podríamos caracterizarlos de muchas maneras, a todos los aliados de Estados Unidos, en primer lugar estúpidos, en segundo lugar traidores a sus pueblos, pero bueno. Bloque estadounidense, más Europa, más Japón, más Australia, más todos los países arrastrados hacia eso, en posesión de una parte de los recursos energéticos del mundo muy pequeña. Al otro lado, el bloque de los BRICS, claramente en posesión de la mayor cantidad de recursos energéticos del mundo. China, India, Arabia Saudita, Irán, todos ellos dentro de los BRICS. Y, por cierto, Medio Oriente cada vez más lejos de Estados Unidos y cada vez más cerca de China. Recuerden incluso la negociación china, la intervención china para el histórico reacercamiento entre dos enemigos mortales como Arabia Saudita e Irán, gracias a China. Brasil, por ahí naturalmente también en los BRICS, con lo cual, por lo menos a mediano plazo, si no a corto plazo, los BRICS mejor parados frente a esta crisis energética que los países detrás de Estados Unidos. Si queremos un análisis más concreto sobre de país a país, bueno, ayer, por cierto, deliberábamos en directo, realizábamos una conversación interesante, realizábamos un contrapunto en algunas cuestiones sobre el efecto de esto para Estados Unidos y para China. ¿A quién acomete más? Bueno, Fernando ayer presentaba puntos interesantes a partir de la hipótesis de que efectivamente podría Estados Unidos
querer en este momento un aumento del precio del petróleo para generar un mayor impacto en la economía china. Recuerden que la economía china motoriza básicamente la industria del mundo. China representa la factoría del mundo, China representa la fábrica del mundo y por ende un aumento del precio del petróleo generaría sin dudas un impacto en China, aliado de Irán. Sí, sin dudas, eso es cierto, hasta ahí acompañó yo el argumento de Fernando o de la hipótesis presentada por Fernando, no, él simplemente presentaba una hipótesis, ¿no? Bueno, ahora bien, China, por cierto, presenta una matriz energética mucho más dependiente del carbón que del petróleo. 60% más o menos de la energía producida en China dependiente del carbón, solamente el 17% dependiente del petróleo. Ciertamente no puede China, como ningún otro país del mundo, realizar un reemplazo total del petróleo porque el petróleo motoriza a los automóviles, motoriza a los camiones por sobre todas las cosas, los vehículos de transporte pesado y motoriza a los barcos. ¿Cuál combustible de los grandes barcos de contenedores, los barcos petroleros, los barcos de transporte? El diésel o diésel, según como lo llaman. Yo lo llamo diésel porque, bueno, el diésel creado por un científico alemán en el siglo XIX, descubierto por un científico alemán llamado Diesel, escrito, pero en alemán pronunciado diésel. Por eso, según los países hispanohablantes, en algunos lo llaman diésel, leyéndolo literalmente, en otros lo llaman diésel, reproduciendo de alguna manera la pronunciación en alemán. Como yo, viviendo en Alemania, normalmente lo llamo diésel, pero lo mismo. Si diésel, gasoil o como lo quieran llamar, ¿sí? No podría China, sin dudas, realizar un reemplazo de todo el petróleo, 17% de su economía, pero muy necesario en sectores estratégicos como el transporte marítimo, transporte terrestre, ¿sí? Todos los camiones prácticamente, muchas camionetas. El combustible, gasolina, nafta, como la llamen en sus países, para muchos autos, aunque cada vez el parque automotor chino más electrificado. Este es el objetivo de la electrificación, poder generar una desconexión del petróleo importado, ¿sí? Y motorizar los autos o bien con la electricidad producida por el carbón, o producida por el gas, o producida con energías renovables. Una vez más, no podría abandonar del todo el petróleo, sin dudas, pero presenta una dependencia pequeña de petróleo. 17% de su economía, de su energía, de su producción energética total. Y por cierto, ese petróleo proveniente en primer lugar de Rusia, alrededor del 20%, y después de una serie muy grande de países con una distribución muy, pero muy parejita. Si no recuerdo mal, Rusia el 20%, acá las cifras, Arabia Saudita el 15%, Malasia el 10%, Irak el 8%, Omán el 6%, Brasil el 5%, Emiratos Árabes el 5%, si no recuerdo mal, Irán más o menos el 5% también, con lo cual una matriz energética bastante diversa. Entonces, ¿qué impacto generaría esto en China? Sin duda es un impacto fuerte, pero considerando la dependencia de China del carbón producido dentro de China y considerando la diversidad de fuentes de obtención del petróleo en China, Rusia, Arabia Saudita, Brasil, Irak, Malasia, bueno, ese efecto hasta cierto punto parecería más o menos contenido. Igual esto va a generar consecuencias negativas para todos. Estados Unidos, situación de Estados Unidos en comparación con China. Bueno, Estados Unidos genera más o menos el 60% de su propio petróleo, a costa de la fractura hidráulica, el petróleo del fracking, con reservas en bajada. Pero bueno, para Trump todo esto intrascendente, él quiere el petróleo ya de acá a 5 años, para él lo mismo, posiblemente ya muerto Trump, de acá a 5 años. Bueno, perdón, poco más, 65% del petróleo proveniente de Estados Unidos y 35% del petróleo restante importado, pero hoy día importado casi exclusivamente de Canadá y de México. No tanto de los países de Arabia Saudita como en los años 70, 80 y 90. En ese sentido, sí, menor impacto directo, pero cuidado, porque el impacto en el precio del petróleo también en el precio internacional del petróleo también va a determinar un impacto en el precio del barril de petróleo producido en Estados Unidos, ¿sí? El barril de petróleo conocido como el West Point, si no recuerdo mal, uno el Brent
Y el otro, bueno, según uno el producido en Texas, estos los distintos precios de los distintos índices de precios, uno según el Brent, otro según, si no recuerdo mal, el de Texas llamado West Point. Puede que lo esté recordando mal, mil disculpas. Pero bueno, el barril de petróleo producido en Estados Unidos también va a presentar un aumento en su precio, a pesar de que no descienda, en ese caso, la producción, no descienda el petróleo disponible, porque no van a aparecer en llamas las refinerías estadounidenses en Estados Unidos, ni los pozos petroleros en Estados Unidos, van a aparecer en llamas las refinerías y los pozos petroleros de Medio Oriente, más cercanos y más ligados a China, pero aún así el precio del petróleo en Estados Unidos va a presentar sin dudas un aumento equivalente, y lo mismo para el precio del petróleo en Canadá. Las arenas bituminosas a partir de las cuales generan petróleo van a generar un petróleo mucho más caro también, con lo cual Estados Unidos va a responder a este impacto, va a presentar una economía muy impactada por este impacto. Ciertamente Estados Unidos abandonó la producción industrial en gran medida, pero, pero cuidado, porque el petróleo, a partir del petróleo, generan el combustible necesario para el transporte. Y en Estados Unidos no recorren 50 metros sin el auto, sin el coche. Esto vivido en algún tiempo, cuando yo como estudiante, viviendo en una experiencia de intercambio en Estados Unidos, recuerdo que me llamaban, yo un jovencito, me llamaba un amigo, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar a la pelota, muy lindo campo de deportes ahí en un barrio cerrado, lo más parecido a esas imágenes de los Simpson, de los de Family Guy, una cosa así. Bueno, perfecto, al campo de deportes, a la cancha de fútbol. Yo con la pelota, caminando, la cancha de fútbol a 150 metros. No, pero ¿cómo? Caminando, mi amigo, 17 años, mi amigo, mi compañerito ahí de la escuela, 17 años. ¿Cómo caminando? ¿Estás loco? No, no, te paso a buscar ya mismo con la camioneta de mis papás. Terrible van, terrible camioneta, aire acondicionado, en Texas esto. Arriba de la camioneta, 30 segundos, hasta la cancha de fútbol. Chico de 17 años, 150 metros, en una camioneta consumidora no de litros y litros de combustible, sino de galones, porque allá lo comercializan en galones. El combustible muy barato, sí, todos gordos ahí, todos gordos. A los 17 años quizás todavía no, pero ese tipo de vida, sin recorrer 50 metros a pie, genera naturalmente gordura, obesidad. Este es el impacto del aumento del precio del petróleo. Y perdón por recordar una anécdota personal, pero simplemente quiero, de alguna manera, caracterizar la situación. Quizás no presente una gran dependencia a Estados Unidos en cuanto a su industria del petróleo, porque carece de industria, abandonó la industria, algo terrible para su población, porque la industria genera trabajo, algo terrible también para la soberanía económica de Estados Unidos, carece de dependencia económica en cuanto a su industria, pero para la movilidad y para la sociedad estadounidense el aumento del precio del petróleo y el consiguiente aumento del precio del combustible determina un antes y un después. Y recuerdo gobiernos caídos directamente en Estados Unidos como consecuencia del aumento del petróleo, y si no, llámenlo a Carter. ¿Sí? Gobiernos caídos como consecuencia del aumento del combustible, del galón, como lo llaman ellos, por cierto, súper barato. No recuerdo ahora exactamente el precio del galón, pero algo así, si no recuerdo mal, algo así como, puede que, si me ayuda algún demoledor ahí en Estados Unidos, algún hermano latinoamericano, mexicano, en Estados Unidos, algo así como el litro, algo así, si no recuerdo mal, algo así como entre 30 y 50 centavos de dólar, el galón $1 más o menos, puede que menos, un galón más o menos 4 litros. Con lo cual, quizás en términos económicos, Estados Unidos un poco más protegido, pero en términos sociales, para nada, de ninguna manera. ¿Quién también presentaría una afectación muy fuerte? India. India con una matriz económica, una matriz energética, perdón, bastante dependiente del petróleo, más que China, no el 17, sino alrededor del 26%. El 26%, y este 26% también proveniente en gran medida de Rusia,
después, recuerden que después de el inicio de la guerra en Ucrania y después de la decisión de los europeos de abandonar el petróleo y el gas ruso, los rusos realizaron una transformación de sus exportaciones energéticas, tanto de petróleo como de gas, hacia China y hacia India. Por eso, más o menos el 35% del crudo importado por India proveniente de Rusia, pero después sí un 20% de Irak, un 15% Arabia Saudita, 10% Emiratos Árabes, Kuwait 5%, con lo cual sí, esto generaría un efecto fuerte, un impacto fuerte en India. India, la segunda fábrica del mundo, ¿sí? La primera China, la segunda India y en crecimiento. Así que aquí también un impacto fuerte. En concreto, para todo el mundo esto va a generar un impacto grande, pero los BRICS, en mi opinión, mejor preparados con las reservas de su lado del mundo que Estados Unidos, Europa y sus seguidores, sus acólitos. China afectada, pero con mucha mayor dependencia del carbón y su petróleo proveniente de Rusia. India más afectada aún. Estados Unidos más protegido en cuanto al origen del petróleo, mayormente origen local, pero con una bomba de tiempo en términos sociales a raíz del aumento del precio del combustible o de la gasolina, como la llaman en muchos países, a partir de ahora. Es el escenario, lo quería presentar en esta transmisión especial en nuestro día de descanso. En un rato más tarde, Juan Antonio Aguilar, como siempre, mañana Fernando Moragón en sus programas solos, nosotros el miércoles con Fernando, nuestras charlas, en nuestras conversaciones, en nuestras charlas con Fernando, con Juan Antonio, vamos a participar otros analistas, presentamos contrapuntos, esto genera el enriquecimiento de nuestras posiciones, en nuestro caso no solamente contrapuntos respetuosos, sino incluso amistosos, todos nosotros no solamente colegas, sino además amigos, compañeros, y esto parte de la creación de perspectivas de análisis. Si en otros canales presentan posturas unívocas, todos de acuerdo, bueno, evidentemente no aparecen a la vanguardia de el análisis geopolítico y geoeconómico. Para eso necesarios estos contrapuntos, por si alguien ahí, ¿cómo están presentando dos posiciones distintas? No, bueno, simplemente contrastando, deliberando, discutiendo y generando mejores posiciones, tanto nosotros como sobre todas las cosas ustedes, a raíz de todas estas discusiones. Hoy quizás participe, por ahí recién visto un mensajito de Pedro Baños, quizás participe en su programa según los tiempos más tarde. Pero bueno, nosotros acá, aún en estos días de descanso, no los vamos a abandonar, muchas cosas pendientes. La defensa, el sistema de defensa en mosaico de Irán, características de esta guerra, varias cosas leídas, análisis muy, pero muy interesantes y necesarios. Por ahí, en la frontera, 21,64 pesos, esto seguramente pesos mexicanos. Ayúdanos, Teotzin, por favor, con la traducción de eso a dólares, aunque podemos por aquí también, 21,64 pesos mexicanos. $1,25, bueno, $1,25 el galón, evidentemente. Ah, no, el litro. No, no, pero eso del lado de México, evidentemente. En Estados Unidos es mucho más barato el petróleo que es, la gasolina de eso. Si me ayuda algún demoledor desde. ¡Epa! ¡Opa, la la! ¡Epa, la la! ¡Upa! ¿No? Entonces, bien, mala mía recién por la idea. A Teotzin, mala mía, Teotzin, ¿eh? Yo confundido, yo con la idea de que más barato. ¡Qué aumento! $4,65 el galón. Mucho más barato que en Europa, obviamente. En Europa más o menos en este momento, según, pero no menos de, como lo más barato, €1,50, vistos también países con €1,90. Esto, por cierto, más, €1,50, más o menos casi $2 el litro. En Estados Unidos, y $4 el litro, más o menos $1 el litro, así que a la mitad que el precio europeo, a la mitad, pero bueno, a partir de ahora, cuidado, señoras y señores,
2,75. Ah, esto más cerca de mi suposición. 2,75 el galón acá. Bien, bien. Stock, ¿dónde acá? Acá donde, ayúdame Stock con tu ubicación, más o menos. Puerto Rico, 78 centavos el litro de dólar, 78 centavos el litro. Kentucky, ahora sí, Kentucky 2,75, bien, bien. Miami 2,89, no 4. Bueno, puede que lo de antes de 4 de Sacramento, por eso yo sorprendido con lo de Sacramento. Puede que eso, por, bueno, una cuestión local, ahí más caro. Ahora sí, 2,89 en Miami, 2,39 en Houston, Texas. Houston, la central energética de Estados Unidos. Por cierto, ahí mi intercambio con Estados Unidos, cuando yo era estudiante, yo con 2 intercambios hechos, uno con Alemania, otro con Estados Unidos. De Alemania muy bonito, el de Estados Unidos finalmente un desastre. Yo echado más o menos de Estados Unidos por mis ideas revolucionarias, pero, a los 17 años, pero bueno, la experiencia muy interesante. En Houston, en Texas, por lo general, el combustible un poquito más barato que en otros lugares. Nashville, Tennessee, qué internacional nuestra audiencia de demoledores, qué lindo esto, qué lindo poder establecer este diálogo con ustedes de punta a punta del mundo, tantos hermanos latinoamericanos en Estados Unidos. Por cierto, a propósito de esto, por ahí alguno el otro día, Ezequiel, sos antiestadounidense o eres estadounidense. Para nada, con el pueblo estadounidense, la gente de a pie, gente trabajadora, gente de bien, gente de familia, gente honesta, cero. Yo, contrario, nosotros contrarios a las políticas imperiales de los gobiernos estadounidenses y por sobre todas las cosas a las clases dominantes, a los grandes dueños, a los 1.000 millonarios estadounidenses, quienes desde arriba básicamente capitanean a los políticos de turno para estas políticas de guerra. Absolutamente ningún problema, ninguna animadversión, todo lo contrario, mi solidaridad cuando comienzan las consecuencias de las barbaridades de estos gobiernos estadounidenses, también las consecuencias negativas sobre el pueblo estadounidense. Así que para nada, jamás nosotros en contra del pueblo de ningún lugar. New Jersey un poquito más caro por acá. New Jersey un poquito más caro, 3,19. Eso, New Jersey ya más para el lado de Nueva York, ¿sí? Bien, demoledores y demoledoras. A las 5, Juan Antonio Aguilar. Nosotros puede que más tarde, si acomodamos algunos compromisos familiares por aquí, en mi día libre, por cierto, nosotros ahora de visita en Argentina, en mi tierra, mi patria, mi origen, nosotros ahora acá de visita por un tiempito y por eso, bueno, a veces compromisos familiares. Si puedo, voy a participar en lo de Pedro Baños, igual Juan Antonio Aguilar, más tarde. Mañana Fernando, después el miércoles junto a Fernando y a medida que vayan apareciendo cosas no los vamos a abandonar acá en las manos de opinators, ¿sí? Opinólogos sin mucho conocimiento sobre geopolítica. Los canales con buen análisis geopolíticos desde una perspectiva crítica, pocos, no voy a realizar referencias a ninguno, ustedes seguramente conscientes, cuál es más de comentarios legítimos también y cuál es más de análisis profundos a partir de gente formada en esto, ¿sí? Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Los queremos mucho. Un beso y un abrazo a donde aparezcan por el mundo, naturalmente también en los Estados Unidos, a los demoledores en Estados Unidos. Un beso y un abrazo fuerte y hasta la próxima. Chau, chau, chau.